Buenas tardes. En el marco de las actividades académicas de la Cátedra Al-Ándalus y del Instituto Académico de Arte de la Academia del Reino de Marruecos, en colaboración con la Embajada de España en Marruecos, se ha organizado un coloquio internacional sobre Fortuny y el orientalismo en la segunda parte del siglo XIX. En este encuentro participaron varios expertos en Fortuny y en su época, entre ellos 3 de los invitados que tengo el gusto de invitar y de presentar hoy: al profesor Daniel Bilbao, decano de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla y profesor de dibujo en la misma universidad. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, profesor. Al profesor Jordi Carbonil, catedrático de Historia de Arte de la Universidad de Tarragona. Bienvenido, profesor. Gracias. Y al profesor Rémi Labrosse, profesor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Muy bien. Para empezar, es una pregunta para los 3. ¿Qué representa el orientalismo de Fortuny? Porque sabemos que Fortuny creó una nueva escuela en el orientalismo. Este orientalismo está relacionado muy estrechamente con Marruecos y con Al-Ándalus. Fortuny viene a Marruecos como artista de guerra, acompañó a las tropas españolas durante la guerra de África o la guerra de Tetuán, pero después de la guerra vuelve a España, pero no tarda de volver a Marruecos. Él se enamora de Marruecos y durante la segunda y la tercera visita él se encarga de pintar otra realidad, es la realidad de paz, la sociedad, la cultura, la economía, las representaciones, y todo esto le hizo como el gran orientalista de la segunda parte del siglo XIX. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿qué representa el orientalismo de Fortuny en el marco del orientalismo europeo del siglo XIX? La pregunta va dirigida a ti, profesor Daniel Bilbao. Muy bien, pues yo creo que la aportación de Fortuny es una mirada a Marruecos. Fortuny descubre Marruecos una nueva ventana. Hay que tener en consecuencia que Fortuny se formó al hilo de la escuela nazarenista, que era una tendencia del romanticismo que miraba a la Edad Media. Era una pintura mucho más hermética, historicista, y cuando recibe el encargo de alguna manera narrar pictóricamente lo que era la contienda hispano-marroquí, descubre un mundo nuevo, un mundo de luz, un mundo exótico, que le libera de esa, digamos, encorsetamiento que tenía inculcado desde su formación más temprana. Digamos que él no fue sometido a la rigidez académica, ¿no? Exacto. Descubre un nuevo código lumínico, de formalista, que estaba en la moda, se respiraba en la moda parisina, en la moda del momento, de esa búsqueda. También hay que tener en cuenta que en ese momento el romanticismo, tanto literario como musical, va buscando ese código exótico. Tenemos grandes Washington Irving, grandes escritores que y fueron buscando ese nuevo mundo, ¿no? Y Fortuny se encuentra en Marruecos ese código, esa ventana, una luz, unas personas, vestimentas, costumbres que lo sacan de ese encorsetamiento que tenía de la escuela nazarenista. En este caso, ¿tú no crees que él se inspiró en Washington Irving? Acabas de mencionar a Washington Irving y su famosa estancia en Granada, antes que Fortuny. Él vivió en la Alhambra, escribió este libro histórico de cuentos que son cuentos de la Alhambra. ¿Tú no crees que Fortuny se inspiró en él? Porque él también se instala en la Alhambra cuando va a Granada. ¿No ves que hay un cierto paralelismo entre los dos? Uno con el bolígrafo y otro con la pintura, ¿no? Sí, de alguna manera en aquella época entiendo que todos se miraban unos a otros, tanto en la música, la literatura, la pintura, los propios pintores iban viendo los códigos que se iban descubriendo y se impregnaban de ese espíritu del momento, ¿no? O sea que en este caso la literatura y la pintura van en paralelo.
Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Generalmente el mundo artístico, tanto lo que es la música, ten en cuenta el impresionismo también se da en la música con Debussy, Claude Debussy. Sí. Entonces suelen ser códigos que van al unísono. Literatura, música, pintura, suelen ir en un mismo pack, Muy bien, pues digamos. la misma pregunta al profesor Jordi Carbonell. Bueno, coincido plenamente en que en Marruecos Fortuny descubrió un mundo que le ayudó a superar el academicismo, que era lo que un poco definía su obra. Es cuando por primera vez se enfrenta con el natural, precisamente un natural de estímulos potentes, como era el norte de Marruecos, desde el punto de vista de la luz, del ambiente en general, de la manera de vivir, de la arquitectura. Él descubre efectivamente un mundo nuevo y, en cierto modo, él aporta pues, una visión bastante directa, es decir, que esa fascinación por el mundo marroquí, por la parte sur del Mediterráneo, le lleva a adquirir una soltura pictórica, un colorido, unos aspectos formales para su pintura que son en el fondo bastante innovadores, que no tienen nada que ver con lo que había hecho hasta ese momento. Fortuny en este sentido es uno de los primeros artistas orientalistas que se enfrenta directamente con la realidad y no la modifica de forma profunda, sino que se mantiene en sus pinturas, a pesar de que interviene también su imaginación, claro. A mí me ha llamado la atención en tu intervención que hablas de Tánger como pequeño oriente para él, o sea, que representa el orientalismo. Para Fortuny es Tánger, es Marruecos. Esto es importante, es significativo porque la cuestión del orientalismo en España tiene 4 dimensiones. Tiene el orientalismo, el arabismo, el africanismo y el marroquismo. Entonces, para él este orientalismo es en parte marroquismo, porque ¿Cierto? Él nos llama la atención de que Oriente cultural para él no se encuentra en Oriente, se encuentra en Marruecos y en Al-Ándalus. De hecho, los historiadores medievales, cuando hablan de Marruecos y Al-Ándalus, hablan de Occidente islámico y no de Oriente islámico. Entonces, algo de esto lo tenía la obra de Fortuny, ¿no? Sí, a ver, Tánger, y para los orientalistas, era cercano, asequible, estaba comunicado con Europa, por tanto podían ir con cierta facilidad a inspirarse a esa ciudad. Además era una ciudad diplomática, lo cual comportaba que podían tener más seguridad, unas comodidades que a lo mejor en otro sitio del norte de Marruecos no tenían. Es decir, que Tánger en ese sentido les daba o les proporcionaba ventajas materiales. Pero aparte de eso, había una creencia entre los orientalistas, y yo creo que Fortuny también participa de esa creencia, de que Andalucía, concretamente Granada, era el oriente desaparecido, había una nostalgia, y en cambio Marruecos era, el oriente desaparecido, en cambio Marruecos era el oriente vivo. Y muchos artistas, y Fortuny también lo hace, cuando vienen a Marruecos muchas veces dibujan a los tangerinos, a los marroquíes, para incorporarlos a sus escenas de la Alhambra, porque claro, tenía la creencia que era la continuación del Al-Ándalus y que era un Al-Ándalus que aún estaba vivo. Eso era muy sugerente para Fortuny. ¿Tú no crees que Fortuny descubrió Al-Ándalus a través de Marruecos? Porque yo lo que me explico un poco, porque él cuando viene aquí viene de una cultura ajena relativamente de Al-Ándalus. Él es catalán y los musulmanes tuvieron muy poco tiempo en Cataluña durante el siglo VIII. Entonces él no fue influenciado por la cultura andalusí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los intelectuales, con los creadores españoles que vienen a Marruecos en esa época? Muchos de ellos vienen a descubrir Marruecos a través de Al-Ándalus, mientras que Fortuny descubre Al-Ándalus a través de Marruecos. Y de hecho, en sus cuadros aparecen objetos que él adquirió en Marruecos y pone en sus cuadros sobre la Alhambra, por ejemplo. Claro, era el Oriente vivo. De hecho, cuando llega a Granada en 1870, escribe a sus amigos y dice que eso le parece Oriente, es decir, que eso realmente es como Marruecos para él.
y hay una relación muy directa. De hecho, cuando está en Granada es cuando realiza el último viaje, y luego pinta el Meshwar de Granada, es decir, el tribunal. Y las figuras que aparecen en el Tribunal de la Alhambra son figuras de marroquíes, que él dibuja aquí. Es decir, que hay una relación directa. Y en esto Fortuny no fue un pionero, es decir, que David Roberts, John Frederick Lewis ya vinieron a Marruecos después de pasar por Granada para poder documentar sus dibujos, para ver ese Oriente vivo, ¿no? que Granada pues les mostraba unos restos magníficos, pero que eso ya estaba desaparecido, formaba parte del pasado. Es decir, siempre ha habido una relación entre el orientalismo inspirado en Marruecos, en el norte de Marruecos, con Granada y con Andalucía en general. El mismo Delacroix, después de estar en Tánger, se fue a Sevilla y se fue a conocer Andalucía. Yo creo que tiene una relación directa e íntimamente, que en muchos aspectos no se entienden los cuadros de Fortuny sin tener en cuenta esta relación entre las dos riberas del estrecho de Gibraltar, ¿no? Bueno, en la misma línea voy a dirigir la pregunta al profesor Rémy Labrousse, y hablando de estas influencias de Delacroix, y siendo usted francés también, entonces, ¿cómo percibes la influencia de artistas, de grandes pintores franceses, sobre todo Delacroix, en la obra de Fortuny? Sí, sí, interesante. Antes de todo, quisiera disculparme para mi español, que está un poco feo. Tú tienes un español perfecto. Pero yo te lo he rogado mucho para que puedas estar con nosotros. Tratemos de hablar un poquito así. Y bueno, quiero volver quizás un poco atrás a este problema de la relación con Marruecos de Fortuny. Yo pienso que yo quiero introducir una distinción entre el Fortuny el pintor y Fortuny el coleccionista, ¿no? Porque en mi opinión, Fortuny como pintor estaba un orientalista superdotado, excelente y con un tipo de empatía, ¿no? Estaba muy empático con la gente del Marruecos, que estaba algo que no estaba, en el contexto de la guerra. Estaba un poco raro de interesarse a la gente normal, no a la guerra específicamente, pero a los seres humanos, ¿no? Lo que ha inventado, yo pienso que ha inventado Fortuny. Es un lado, pero el otro lado es de Fortuny coleccionista. Y en este caso no estoy seguro que podemos hablar de un orientalista, porque no ha solo usado los objetos que adquirió como accesorios en sus cuadros, en sus pinturas, ¿no? Ha reunido objetos que estaban completamente escondidos en su tiempo, y que él ha inventado el valor de este arte árabo-andalusí que no estaba conocido muy bien antes de él. Y en este caso, para mí, es más como un tipo de islamofilia, porque no estaba solo interesado al arte nazarí, pero también a todo el arte islámico, ¿no? Más o menos. Y bueno, hacía parte de un grupo de aficionados en España, en Francia, en Italia un poquito también, que estaban completamente, que han descubierto la excelencia, la excelencia de estas artes antiguas, islámicas, y este descubrimiento ha cambiado su vida.
es diferente de un orientalista. Un pintor orientalista usa el mismo lenguaje, ¿no?, estético para hacer sus pinturas y sus imágenes. Mientras que digamos, islamófilo es completamente cambiado, ¿no? Y trata de inventar una nueva mirada a su propia práctica como artista. Y es el caso para mí, en mi opinión, de Fortuny. Si hablamos de su influencia, de sus influencias en la pintura francesa particularmente, bueno, son dos nombres que vienen inmediatamente en el pensamiento, ¿no? Son Horace Vernet, por un lado, y Delacroix, Eugène Delacroix, por el otro lado. Son dos objetivos para Fortuny que son completamente diversos, porque Vernet es un competidor en el sentido político, más o menos, porque ha pintado este inmenso cuadro, ¿no?, que se llama la prise de las malas d'Abdelkader en Argelia. Y el objetivo para Fortuny es de hacer por España, entre España y Marruecos, lo que Vernet ha hecho entre la Francia y Argelia. Es un lado. Pero el vero vínculo estético no es con Vernet, es con Delacroix. Ellos llegaron a encontrarse, Delacroix, porque Delacroix muere en 1863. Estaba posible, pero no. No se sabe. No, nunca porque, se encontraron. No se han encontrado, por cierto. Porque Delacroix murió en 1863. Sí. Bueno, entonces estaba posible. Sí, esto es lo que pensaba. Pero se encontraron, ¿no? Sí, se encontraron. Sí. Se encontraron. Por cierto, 100% Fortuny lo hubiera contado. Sí. Estaba tan importante, tan bueno, importante para un joven pintor como Fortuny, de decir que ha encontrado el gran maestro, ¿no?, el gran pintor de la generación de antes, que no es posible que no lo ha mencionado, ¿no? De hecho, sí, Eugène Delacroix es el orientalismo más importante en la segunda parte del siglo XIX. Sin duda. Fortuny es el orientalista más importante en la pintura de la segunda parte. Más original, ¿no? Ya. Sí. Pero, sin embargo, él tuvo la suerte de encontrarse con un hombre de letras de gran prestigio, de quien se habló esta mañana en el coloquio, con Théophile Gautier. Sí, Théophile Gautier dice que la figura emblemática del arte en esa época en Europa es Fortuny. Y lo que es curioso, a mí siempre me ha llamado la atención, porque Théophile Gautier tiene una novela que se llama Fortunio. Y esa novela habla de un joven oriental que vive en un palacio de las 1001 noches en París. Sí. Probablemente hay un cierto paralelismo con Fortuny, ¿no? Por cierto. Se puede decir, pienso, que hay un vínculo entre Fortuny y Gautier que parece como el vínculo entre Delacroix y Baudelaire. Hay este tipo de relación entre un poeta, un escritor, ¿no?, que se dice, y un pintor, un artista, donde el escritor, ¿se puede decir escritor? El escritor inventa, no solo apoya
el artista, pero inventa el artista, fabrica el artista, Sí, sí. con sus textos que son tan importantes y bueno, influenció Sí. que participan a la celebridad del artista, ¿no? Ya. Y Gautier estaba muy importante, quizás más importante que Baudelaire, que estaba un poco un vanguardista, Ya. un poco marginal, ¿no? Ya. Gautier estaba al centro, porque estaba muy cerca a los círculos del emperador, ¿no? Sí. De Napoleón el III. Y bueno, cuando tú estás apoyado por Gautier, estás seguro que tienes suceso, ¿no? Más o Ya. menos, ¿no? No, pero no Estaba muy solamente importante. con Gautier, a mí me llama enormemente la atención también lo que señalas tú de Baudelaire con Sí. Delacroix. Sí. Yo lo encuentro entre Fortuny y Chateaubriand. Porque, Sí. porque Chateaubriand, cuando escribe su novela sobre el último abencerraje, es prácticamente lo que escribe Chateaubriand en su famosa novela, lo pinta Fortuny en su famoso cuadro La matanza de los abencerrajes. Sí, Esta tragedia de esta familia, o sea que tú mirando el cuadro de Fortuny, estás leyendo a Chateaubriand, es increíble, o sea que él era un pintor pero muy influenciado por la creatividad literaria. Sí, por cierto, sí, estoy de acuerdo, sí, Bueno, sí, yo- sin duda, sin duda. Esta es yo creo que siempre hay un denominador común entre Sí. la creatividad, sea literaria, artística, teatral, otra Exacto. cosa. Yo vuelvo un poquito a Jordi, que me contó antes de empezar esta entrevista que Fortuny, cuando vuelve a Marruecos, acompañado con José Tapiro, que fue su amigo y compañero, y probablemente era la primera visita de José Tapiro a Marruecos, y se enamora de Marruecos, se queda aquí desde 1873 hasta su muerte. Yo creo Sí. que murió a comienzos del siglo XX. 1913. 1913, pasó toda su vida así, aquí, y me contaste que Fortuny, cuando volvía con estos objetos artísticos, ¿qué pasó? Cuéntanos la anécdota. Bueno, esta anécdota de Fortuny con los objetos de Marruecos sucedió antes, sucedió en marzo de 1863. Fortuny había venido a Marruecos a continuar pintando apuntes para sus batallas y también para sacar apuntes para sus cuadros orientalistas. Estuvo en Tánger básicamente durante 5 meses y luego, cuando volvió a principios de 1863, pasó por Barcelona, donde estaba su amigo Josep Tapiro, que hasta ese momento había estado viviendo en Madrid y siendo discípulo de Federico de Madrazo, y Fortuny animó a su amigo Tapiro, que eran compatricios, los dos eran de Reus y amigos desde la infancia, a que lo acompañara a Roma y que se instalara allá. Tapiro pues le hizo caso y le pareció bien y embarcaron en Barcelona hacia el puerto de Ostia. Cuando llegaron al puerto de Ostia, los agentes de la aduana, al ver tantas armas que había traído Fortuny, espingardas, cuchillos, sables, pues se alarmaron y bueno, tuvieron un gran problema, no les dejaban entrar todo eso, incluso pues sospechaban que pretendían alguna cosa pues de tipo político o algo así. Y no artístico. Como una especie, sí, no artístico. Y tuvo que intervenir el embajador de España en Roma para que los dejaran pasar, que los dejaran en paz y que eso era el atrezzo para luego utilizar en sus pinturas orientalistas. Efectivamente, porque esto aparece en sus pinturas. Cierto, Es cierto. increíble la cantidad de... Sí, Fortuny tenía un proceso que era muy común en la mayoría de pintores de la época, que era en el lugar del tema, por ejemplo, el norte de Marruecos, sacaban los apuntes, luego con los objetos, los modelos, creaban las escenas, ahí entraba la literatura. Perdón, Jordi, pero tú hablas también de la cantidad de cuadros y dibujos que pintó Fortuny, es una cantidad enorme, ¿no? Sí, bueno, se calcula, yo al menos he calculado que
dibujó un total de 500 dibujos. De 500. De ¿Y acuarelas? 500. Acuarelas, pues Acuarelas. 25 o alguna más, sí, sí. Y de óleos pintó, pues yo al menos conozco 7, 8 óleos pequeños, porque eran hechos del natural, sobre Marruecos. Todo ese material lo utilizaba luego en Roma para construir sus composiciones definitivas. Y las acuarelas son las más importantes que se conservaron, ¿no? Sí, algunas de las acuarelas de Fortuny son fabulosas, son lo mejor de su época. Ya. Y de todas las épocas, ¿no? Como la batalla de Tetuán, por uno ejemplo. de los mejores acuarelistas de sí, todo el mundo, ¿no? Sí, la batalla de Tetuán es impresionante. Sí, son punto. Y aparte en el orientalismo, yo creo que no hay ningún cuadro que representa este peso, esta importancia. Aparte es enorme, ¿no?, el cuadro. Sí, mide creo que unos 3 metros de alto y 9,75. ¿Y dónde se encuentra el original hoy en día? En el Museo Nacional de Arte de Cataluña, sí, es un cuadro impresionante. Cuando entras allá, pues te quedas... Es como el Guernica de Madrid, más o menos, ¿no? El mismo... Sí, es un cuadro tremendo, sí. Ya. Que en principio se encargó para que estuviera en el Palacio de la Diputación de Barcelona, que más o menos las paredes tenían estas medidas. El cuadro, por desgracia, no se terminó. Y quedó no se terminó. No, quedó toda la vida en los muros o las paredes de su Claro, estudio. por culpa de la edad, porque Fortuny murió a los 37 años, ¿no? Sí, Yo pienso, y todos nosotros, ¿qué hubiera pasado si Fortuny hubiera tenido más vida? Hubiera sido un evolución, pintor muy moderno, porque él, a partir que expone en Goupil y triunfa en París, la correspondencia con sus amigos, lo que explica siempre es que quiere dejar la pintura comercial, quiere pintar temas contemporáneos de manera libre. Y la prueba está que los cuadros y acuarelas que realiza los últimos años son de una gran modernidad. Yo creo que hubiera sido una alternativa al impresionismo, hubiera abierto una vía que, de hecho, algún historiador del arte la define como luminismo, que hubiera sido una alternativa al impresionismo, que de hecho tanto luminismo como impresionismo responden a lo mismo, que es al reconocimiento del carácter determinante de la luz. Lo único que los impresionistas lo hacen de un modo y Fortuny lo hacía de otro modo. Muy Solo bien, que, bueno, si puedo añadir algo, solo que pienso, es posible que al fin de su vida Fortuny estaba más interesado en su colección que en sus pinturas. ¿Y qué pasó ahora con su colección? No es seguro, pero me parece que estaba tan encantado con su taller que estaba como un museo, más o menos, un museo de arte decorativo, no solo islámico, pero decorativo, que la pintura estaba menos valorizada, ¿no? Menos bueno, importante para él, tan como este objetivo de crear un museo nuevo de arte que no estaba conocido antes de él, ¿no? Y ahora hay una fundación Fortuny, ¿no? Del hijo. Del hijo, Mariano Fortuny Madrazo. Exactamente. Sí. Que de hecho tú, en tu intervención, aparece una imagen en la playa de Fortuny hijo dibujado por Fortuny padre. Pero para clausurar, porque ya no tenemos más tiempo, es una entrevista amena, divertida, interesante, pero me dirijo a ti, Daniel, como sevillano y profesor de arte, decano de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. A mí me llama la atención un cuadro sobre Sevilla que dibujó Fortuny, es el cuadro de la Plaza de Toros. Y lo que más me llama la atención, en el fondo aparece la Geralda. Y la Geralda nos toca muy de cerca a nosotros los marroquíes, porque Sevilla, en la época almohade, fue la capital del califato almohade en España. La Geralda fue construida por el califa Yaqub el Mansur, que representa este cuadro con este fondo de la Geralda. Yo sé que hoy en día Geralda
es para los sevillanos como la Torre Eiffel para los parisinos. Exacto. ¿Qué representa este cuadro para ti como pintor y como sevillano? Bueno, este cuadro para mí, como sevillano, lógicamente, es un cuadro histórico, porque en aquel momento la Plaza de Toros no estaba conclusa como edificio. Por eso se ve la Giralda. Se ve en uno de los flancos, que todavía estaba inacabado, se ve la Giralda. Como pintor me parece que es un cuadro muy avanzado para su época, un cuadro que está ya a la prima, está ejecutado con una frescura de pincelada y una destreza extraordinaria, ¿no? Con lo cual denota ese interés de Fortuny por estos nuevos lenguajes contemporáneos y una apertura, bueno, todo esto que hemos hablado del coleccionismo de Fortuny no hace ni más ni menos que acrecentar lo que es el interés de Fortuny por el orientalismo y Marruecos. Él es un poco un científico, en el sentido de que él no pinta de forma casuística, sino que él se interesa por lo que son las costumbres, la artesanía, ropaje, aperos, en fin, y con todo ese imaginario construye ese universo Fortuny basado en su experiencia de Marruecos. Muy bien, pues nada, muchas gracias a los tres en nombre de la Academia del Reino de Marruecos, de la Cátedra Al-Ándalus. Reitero mi agradecimiento a los profesores Daniel Bilbao, Jordi Carbonell y Remy Labrus, y hasta un próximo encuentro.